Put the new 4Gs on the G. I trap into the bloody bottoms is underneath. Cause all my niggas got it out the streets. I keep 100. Don Brothers ha dado mucho de qué hablar durante su transmisión, y si bien no la seguí en emisión, uno puede sentir las vibras del fandom con respecto a su calidad conforme pasaban los meses. Para hacerla corta, Don Brothers pareciera ser más un experimento que se salió demasiado del estándar que ha llevado la franquicia, algo así como lo que fue Lupin Ranger vs Patranja en su momento. A continuación veremos si realmente la innovación vale la pena o solo queda como otro intento de llevar al Sentai a un nivel que jamás necesitó. Hola a todos, les saluda Dark Phoenix con un nuevo video, y en esta ocasión reseñaremos Avatar Sentai Don Brothers, así que sin más que decir, empecemos. Temporada número 46 de la franquicia, estrenado el 6 de marzo del 2022 y finalizando el 26 de febrero de 2023, con un total de 50 episodios. Don Brothers fue una propuesta bastante excéntrica desde que se reveló el nombre tan distintivo en cotejo con sus predecesoras. Toshiki Inoue sería el escritor principal de esta serie, quien posee un currículum bastante importante dentro del medio, siendo escritor principal de series como Chouji Sentai Jetman, Kamen Rider Hagito, Kamen Rider Faiz, la segunda mitad de Kamen Rider Hibiki y Kamen Rider Kiba, conjunto a otros toku como Changerion y Tetoki Migazuki. Con revisar en que estuvo involucrado el escritor, la expectativa sobre la serie fue enaltecida lo suficiente para mantener un interés genuino en el futuro de la franquicia, cosa que murió luego de la excepción que fue Zenkaiger y el paso sin pena ni gloria de lo que fue Ryusoger y Kirameyer, sin contar lo irregular que ha sido el Sentai de Ninja y todas las propuestas desperdiciadas más adelante. Pero eso es cosa del pasado. Don Brothers planteó un concepto mezclando la legendaria historia del viaje de Momotaro con elementos de un mundo virtual. También fue el primero en incluir a dos miembros del equipo manejados por CGI, asimismo presentando el primer Ranger Rosa masculino. Además de no ser un equipo propiamente dicho desde el principio, y que estaría conectada de alguna forma con su predecesora, cosa que desde Son Volcan no pasaba. La temporada sale bastante de lo que el Sentai tiende a acostumbrar. Esto no es precisamente el problema como tal, es más bien cómo se terminó llevando a cabo a lo largo de la misma historia. Tiene un arranque bastante sugestivo dentro de todo, era algo fresco, dinámico y con identidad. Los tropos se inclinaban más a explorar los conflictos cotidianos de los personajes que en concentrarse en acabar con el enemigo de la semana. Se sentía más personal y separa el esquema que caracteriza al Sentai y a sus personajes. La trama principal coloca sobre la mesa distintos elementos. Los Don Brothers son un equipo anónimo, no se conocen entre sí, son un completo misterio el uno del otro. Solo se sabe que la problemática de cada personaje, excepto el protagonista, tienden a terminar como miembros del equipo. Y por ende, seguir al protagonista, Momoitaro, para así derrotar a los Itotsuki, seres que nacen del deseo y arrogancia de los humanos, tomando formas gracias a temáticas del Sentai del pasado. A su vez, los Don Brothers tendrán que lidiar con los Noto, seres de otra dimensión que también cazan a los Itotsuki, con la única diferencia que ellos tienen como finalidad no salvarlos al ser destruidos, cosa que los hace diferir con el equipo protagonista. Es una mecánica bastante dinámica y ayuda a sentir tensión en las batallas, y no dejarlas como un mero espectáculo vacío y reiterativo. Lastimosamente, cosas como estas se van perdiendo con el paso de los episodios. Suelen retomarlo eventualmente, al menos en la primera mitad de la serie. De todas formas, quiero tocar este tema más adelante, así que vamos a tocar primero los personajes para poder explayarme mejor. Momoitaro es el protagonista, y básicamente lo que gira en torno a la trama. Un sujeto misterioso que puede hacerlo todo, y que padece de una incapacidad de no poder decir mentiras debido a que eso lo desvive temporalmente. Es cierto que superficialmente puede percibirse como un Garistú, aunque igual es precipitado denominarlo como tal, al menos viendo su papel real en la historia. Momoitaro tiene un trasfondo, agenda y carisma que le permite verse variopinto a ojos de la narrativa, debido a su peculiar relación con el elenco principal y su entorno. Habiendo dicho esto, no suena tan malo, al menos no en un inicio. Su participación es bastante aceptable, más que nada como un comic relief. Sin embargo, el personaje a la larga se estanca, y termina volviéndose lo que en un principio se podía percibir. En toda la serie se sabe muy poco de él, y lo poco que se sabe de él apenas llega a ser convincente a largo plazo. Su existencia es ambigua, debido a lo poco que se explora de los orígenes del personaje. El clan Don se reduce a ser más que nada una serie de menciones para justificar eventos y profundizar en lo absoluto sobre ellos, haciendo que el personaje solo se simplifique en ser un mesías que todo lo puede,
en conjunto con power-ups sacados del culo, y además de tener una conclusión que lo deja mucho peor. Haruka vendría siendo otro de los pilares importantes del elenco principal, debido a que fue la que ayudó a presentar la problemática y el funcionamiento de los conceptos de la serie. Sin embargo, su conflicto, si bien es relevante durante los primeros episodios, llega a un punto en el que la serie la deja de tomar importancia, volviendo su disconformidad algo demasiado superficial y poco causal, y cerrando de una manera bastante forzada y anticlimática con todo este tema de la Haruka Conejo del futuro, que fue la que realmente le había dado a crear el conflicto del personaje en primer lugar. Meter viajes en el tiempo sin ningún indicio real es un recurso demasiado presidiario que la verdad hace que el cierre del arco de personaje sea decepcionante en todos sus sentidos. Esto sin contar que el manga que le dejó Haruka al futuro termina revelando predicciones de próximos eventos y resoluciones, demasiado convenientes si me lo preguntan. Shinichi es un personaje que no más existe. En sí no tiene un conflicto realmente o algo por lo que luchar. Su personalidad es más apegada a ser el inteligente y sensato del equipo, entre muchas comillas. Su vida se basa en abstinencias a caprichos del ser humano, y prácticamente ahí se reduce el chiste del personaje. No hace una mala química con el resto del equipo, pero tampoco da de cara realmente. Tsubasa es un personaje con una ejecución bastante peculiar. Su desarrollo es más aparte, incluso para la naturaleza de la serie, porque no es reconocido por el equipo hasta los últimos episodios. Él busca descubrir qué ocurrió con su novia, debido a que es considerado un criminal por supuestamente asesinarla. Lastimosamente esto es lo único que define al personaje. Esto y los intentos de hacerlo ajeno al equipo de manera bastante forzadas, teniendo que bastardizar el sentido común del elenco e incluso romper las reglas. Esto lo explicaré más adelante. Y tampoco hablemos de cómo concluyó, entre comillas, su conflicto, que al final nunca concluye como tal. No hay un cierre real para el personaje, lo cual lo deja sobrando. Kijino es otro personaje con una ejecución bastante desmesurada. Básicamente todo su conflicto se basa en proteger a su esposa, de una manera fuera de lo normal. Es alguien con dependencia emocional que llega a hacer cosas bastante reprochables, incluso afectando a su propio equipo, tanto física como moralmente durante toda la serie. Al mismo tiempo, tratan de desarrollar una rivalidad bastante artificial con Tsubasa, creando un drama bastante llano, porque resulta que la esposa de Kijino es la misma novia de Tsubasa con otra personalidad. El problema fue intentar conectar solo para crear una disparidad, que la verdad fue demasiado reiterativa, incluso ignorando la verosimilitud de los eventos en correlación con la evolución de la historia. Es decir, crear un triángulo amoroso que intenta que empatice con los personajes involucrados, pero que debido a la sobreextendida que está la subtrama termina siendo algo cansino y sin propósito, sobre todo por las tangentes que ocurren paradójicamente con ambos ramos de la supuesta rivalidad que pretendían darles. Eso sin contar la conclusión tan escapista que le dieron a Kijino. Es innegable que manda al diablo la poca dignidad que el personaje pudo brindar en el episodio final. Jiro vendría siendo el sexto del equipo, el cual posee una doble personalidad, que literalmente solo sirve como excusa para tener un power-up y que su participación no se sienta tan monótona. Digamos que el problema con este personaje es lo ambiguo y fuera de lugar que se llega a sentir. Lo que sabemos de él es que también pertenece al clan Don, al igual que Momoitaro. Vivió toda su vida en un pueblo rodeado de gente bastante unida y por alguna razón creció con el objetivo de ser un superhéroe y estar a nivel de Momoitaro. En un principio tiene una relevancia esporádica, pero con el tiempo la trama se olvida del personaje. Si ya de por sí el equipo se desarrolla por separado, este está aún más distanciado de los demás. Lo único interesante que tiene es su conflicto con su otra personalidad, pero no hace nada realmente sugestivo con esto. El plot de su conclusión se me hace bastante disparatado, no se siente natural por la poca falta de indicios durante su enfoque. Es como si la serie hubiera tratado de darle un giro al personaje casi al final, que para colmo termina dándole la dirección a Taro. Sonoi es el nodo principal, y es el que forja una rivalidad directa con Momoitaro. Diría que es el personaje que más ayuda a desarrollar el conflicto de los Don Brothers a través de sus métodos, y al ser el único al nivel de Taro. Sus interacciones con él son bastante interesantes, pero luego llega un punto en el que se vuelven repetitivas y circulares. Y para colmo, al terminar agregándole un enemigo en común, que luego hablaré de él, tampoco ayuda. Sononi y Sonosa son menos recurrentes, pero no por ello tienen menos impacto en otros dos miembros del equipo. El caso de Sonosa es más una especie de conexión con Haruka y su pasión por sentir emociones a través de sus mangas. Sirve para desarrollar ciertos atributos de ambos personajes sin ambicionar demasiado, lo cual no queda como algo tan mal llevado. Sin embargo, el caso de Sononi es mucho más penoso debido a todo el drama que termina causando entre ella y Tsubasa. Es bastante irregular, más que nada porque la trama de ambos lo intenta, pero paulatinamente tiende a ser muy inconexa. No obstante, su supuesta muerte no más fue un intento de manipulación emocional barato, para terminar en la misma situación que Tsubasa teniendo una conclusión anticlimática. Y ahora hablemos de los Yuto. Son quizás los más forzados que tuvo la historia de Don Brothers. No solo porque son monstruos carentes de personalidad, sino que son introducidos para terminar con el dinamismo que tenían los Don Brothers y los Noto. Si bien su existencia no desconecta a los dos bandos de un momento a otro,
sí se nos presentan como la problemática principal por el rango que llegan a desenvolver, no solo impactando en la trama de los Noto, sino que también socavan la participación de los Hitotsuki, haciendo que las mismas se vean como un recurso terciario que solo sirve para recordarte que estás viendo un Super Sentai. Luego tenemos a Masamune, que pues existe. Nunca hace nada con su personaje y solo se limita a ser una herramienta para cazar yutos y ser relleno en las batallas. A veces se siente que quieren hacer algo más con el personaje, sin embargo nunca llegan a nada. Dawn Brothers se puede definir como un experimento fallido, más que nada por la sobresaturación de subtramas superfluas y conclusiones apresuradas. Las ideas por encima tenían potencial, pero sus pretensiones son socavadas a partir de cierto punto. En un principio, la serie tiene un arranque prometedor, la dinámica es divertida y el humor es más creativo debido a las posibilidades entre las interacciones de los personajes, con respecto a sus distintos tipos de carácter. La serie también establece un sistema de reglas y eventos que a la larga terminan siendo irrespetadas u olvidadas, llegando a un punto en que la misma necesita sacrificar la coherencia planteada previamente para poder extender innecesariamente ciertas subtramas, haciendo más mal que bien a su lógica interna. Cosas como el ser un usuario del poder de los Dawn Brothers se termina yendo a la mierda cuando descubrimos que cualquiera puede suplantar al usuario actual sin ningún tipo de consecuencia. El sistema de puntos tan ambiguo e inmedible que solo fue tomado en cuenta en 3 ocasiones en toda la serie. Digamos que las 2 primeras sí tuvieron un impacto real e interesante, mientras que la tercera fue solo un recurso anticlimático para concluir forzosamente una subtrama de triángulo amoroso disfuncional que al final refuerza su status quo. Otro personaje que olvidé mencionar fue a Kaito, sí, el mismo que el Senkayer, pero negro. Era el único que venía de negro, pero igual era negro. O bueno, eso quiero creer, porque la serie lo pone como un personaje misterioso que realmente termina poniéndose un plot armor para algunos momentos de tensión. Como el hecho de poder revivir a Taro en su lecho de muerte, o que literalmente tenga que usar humor para ocultar su identidad, a la hora de revelar respuestas para saber sobre su existencia en la serie. También es el encargado de vigilar a los Dawn Brothers, en caso de que use sus poderes para otros fines, cosas que tampoco respetan porque no tienen sentido de que Kiji Brother e Inu Brother hayan podido luchar entre sí sin ningún tipo de baneo o castigo de por medio. O que literalmente Kaito tenga un sicario en caso de que los Dawn Brothers actúen fuera de sus propósitos, y nunca se haya mencionado en la serie hasta casi los últimos episodios. O sea, que los predecesores del grupo actual de Dawn Brothers fueron ejecutados por Don Killer o cómo es que va la cosa. Pues nunca lo sabremos porque la serie se nota que lo introdujo a la fuerza para crear un episodio de relleno que no fue tan de relleno. También la serie introduce a unos cuantos notos más en los últimos arcos de la historia. Sonoshi es uno de ellos, y si bien al principio pudo sonar algo medianamente sugestivo para darle un giro y expandir el lore de la dimensión de los Noto, deciden desperdiciarlo y derrotarlo de la manera más sacada del culo que se les pueda ocurrir, literal contradiciendo la existencia de la misma de los Noto, con una regla que agregaron a último momento. Hablaría sobre los otros 2 Notos acompañantes de Sonoshi, pero la verdad es que no hacen nada fuera de hacerse los imponentes y ya. Y los Notos del final lo mismo, son derrotados de un ataque y no duran más de un episodio, bastante decepcionante. Hablando específicamente de los Noto, también se me hace bastante retardados esa subtrama de redención de Sonoi, Sonoshi y Sononi. No tanto por el hecho de que se quieran redimir, sino por dedicarle un episodio entero a ese conflicto. Vamos a ver, literalmente ellos fueron exiliados e incluso ayudaron a restablecer a sus víctimas, lo cual dejan impunes sus acciones. Puedo entender la postura de desconfianza de los Dawn Brothers con incluir a los Notos en su equipo, pero esto no debió durar todo un episodio teniendo en cuenta los hechos presentados. La serie no para de irse a la mierda del episodio 31, pero si creyeron que todo esto era algo malo, pues no, hay algo muchísimo peor, que es cuando nos revelan que el padrastro de Taro siempre pudo salir de su celda durante toda la temporada. Esto es un despropósito, ni siquiera solamente para el personaje, también para la trama en general. No solo porque él era uno de los que aclaraba cómo funcionaba el sistema del que giran los personajes, sino que también resolvía las dudas de los mismos a medias con la excusa de que solo podía hacerlo esporádicamente, socavando su caracterización y dejando mal parada la lógica planteada en la serie desde su inicio. Está más decir que los efectos son acordes a la espontaneidad de la serie conjunto con una banda sonora que la impulsa de forma muy gratificante. El CGI de Kiji Brother e Inu Brother son bastante irregulares y se entonan demasiado con los demás personajes y el entorno, pero no sabría qué decir al respecto a esto, que literal es la parte más fea si hablamos del apartado de visual, porque el resto no se ve nada mal. Para concluir, Dawn Brothers es una serie muy accidentada que intentó masticar más de lo que debió. Honestamente, el potencial se veía de lejos, pero Shirakura evitó a toda costa que la serie intentara ir a algo en concreto, y decidió dejarlo todo a la sobresaturación de elementos innecesarios que terminó condenándola. Un arranque favorable que contaba con un elenco pintoresco y bien caracterizado, pero que al final terminaron siendo personajes con una narrativa pobre y desatenta, creando garistus, plot armors y personajes que terminan sobrando. Huecos argumentales bastante groseros que socavan la verosimilitud de la historia,
incógnitas necesarias e importantes que nunca son respondidas, una cantidad insana de elementos agregados al último momento, subtramas que o no van al caso o son alargadas innecesariamente a través de una mala ejecución de las ideas que se iban planteando progresivamente, causando conveniencias a corto y largo plazo, dejando los arcos de personajes a un lado. Las dinámicas terminan jugando con las expectativas del espectador, hasta un punto en que paulatinamente la trama empeora cada vez más con el paso de los episodios gracias a contradicciones o drama forzado, para que al final terminara teniendo uno de los peores finales vistos en la franquicia. Visualmente tiene una personalidad y la comedia es una mejora bastante alentadora de su predecesora, sin embargo no es suficiente porque la serie nunca buscó solo eso. Querían hacer algo por amor al arte y mire cómo terminó. Zenkaiger pudo haber sido una mierda de serie, sí, pero esta como mínimo supo limitarse en contraste a su sucesor, que pretendía y crear una promesa que al final no solo no terminó cumpliendo, sino que a su vez se caga en el intelecto del espectador. Don Brothers es literalmente un bodrio inmirable. Bueno gente, fue un placer hablar de esta desgracia con ustedes. Sinceramente mi relación con Don Brothers fue bastante complicada, una especie de amor-odio. Me entretuve demasiado viéndola, pero sufrí mucho ver cómo decaía en su segunda mitad, y supongo que no fui el único, y solo espero que King Oyer ayude a retomar mi confianza por el Sentai, cosa que por el momento lo ha logrado. Pero bueno, espero les haya gustado el video, y si quieren pueden dejarme su opinión en los comentarios o si tienen algo que agregar a lo que dije, así que sin más que decir, les ha hablado Dark Bionix y con esto me despido, hasta pronto.